¿Sabía usted que en economía existe algo que se denomina la economía de los colores? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast financiero. Hoy estaré conversando sobre la economía de los colores. ¿Cómo es eso que la economía ahora tiene colores para definir cada una de las nuevas prácticas, de las nuevas ciencias y de todo eso que existe alrededor de la economía, que claro está, es una ciencia apasionante e impresionantemente amplia, ¿no? Y es que tengo colegas que, por ejemplo, se han dedicado a la economía religiosa, colegas que se dedican, por ejemplo, a la economía petrolera, a la economía financiera, a la economía agrícola, a la economía empresarial. Y es que la economía durante todos estos años, yo digo que la economía básicamente parte desde 1776 como ciencia económica, ¿no? Cuando Adam Smith escribe la teoría de la riqueza de las naciones. Sin embargo, claramente la economía había existido desde hace muchos años, en donde el ser humano se había preguntado la forma de qué producir, cuánto producir y cómo producir. Entonces, de algún modo, la economía ha sido siempre pues una gran ciencia que permite explicar esos fenómenos que ocurren en la sociedad. Y claro está, desde 1960, entonces cuando el marketing viene a complementar la teoría económica, el marketing empieza a hablar de los colores, ¿no? Como por ejemplo, y por eso vemos muchas veces que algunos restaurantes, como ese restaurante que tanto nos gusta de hamburguesas, es de color naranja con amarillo, porque precisamente el marketing empieza a estudiar cómo colores como el amarillo o el naranja pueden abrir el apetito, pueden hacer que la gente se sienta más a gusto dentro de estos lugares, y es algo que hoy en día pues se estudia en todos los niveles, la economía de los colores, la innovación. Pero no llegamos aquí de forma sencilla, ¿no? Y es que pues evolucionar significa innovar, y la economía pues es una ciencia que sigue innovando, que se sigue adaptando, que sigue estando presente dentro de cada una de las nuevas formas de entender los fenómenos tanto microeconómicos como macroeconómicos, para ver cómo podemos ayudar, cómo los economistas nos insertamos, ¿no? Y es también un gran reto para las nuevas generaciones y para los nuevos economistas entender cómo pueden relacionarse cada vez más con el emprendimiento, con el tejido empresarial, con las organizaciones, y no quedar como esos economistas que muchas veces la gente los escucha y no les entiende absolutamente nada, ¿no? Y ese precisamente es el reto de hoy: innovar, hacernos competitivos, ver cómo podemos ayudar tanto al gran empresario que produce cientos de millones de dólares al mes, como a ese emprendedor que está empezando, que tan solo vende 50 o 100 dólares al mes, ¿no? Para ayudarlo en ese crecimiento y en ese tejido empresarial microeconómico que en realidad es el tejido empresarial que mueve el mundo. Las pequeñas y las medianas empresas seguramente a nivel mundial tienen más del 60% del peso dentro de la industria. Son las grandes generadoras de empleo, son las grandes generadoras de pagos de tributos, de impuestos y contribuciones a los estados. Son las pymes la solución que encuentran muchas veces los emprendedores para poder llevar sus negocios y sus emprendimientos al siguiente nivel. De allí que la economía de los colores es precisamente una economía que viene a romper paradigmas. La economía de los colores viene a interpretar ese fenómeno económico que sucede. Así como el derecho pues va convirtiendo aquello que se hace en consuetudinario en ley, la economía hace lo propio, estudiando qué está pasando en el mercado, qué están haciendo los oferentes y los demandantes, cómo se están involucrando en relación con los nuevos criterios, qué pasa, por ejemplo, en las economías con la inteligencia artificial, hacia dónde es la tendencia, qué está sucediendo y qué está pasando, para analizar el hecho económico. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que el hecho económico se da todos los días, ¿no? Y hay que pensar el hecho económico precisamente como algo que pasa a diario. El hecho económico se da desde que nos despertamos.
porque apenas abrimos los ojos y caminamos hasta el baño, hacemos nuestras necesidades, bajamos el agua del water, ya estamos utilizando recursos naturales que tienen un costo, porque tienen un costo en infraestructura para llevar el agua desde un lugar hasta nuestro baño en nuestro hogar. Luego nos lavamos la cara, allí se da el hecho económico porque hay que pagar esa agua para lavarnos la cara, nos cepillamos los dientes, el cepillo tiene un costo, la crema dental tiene otro costo, luego, nos preparamos un rico café que también tiene un costo, el gas para hacer el café o la energía eléctrica, el propio café, quienes le colocan azúcar, por ejemplo, también tiene un costo. De allí empezamos y nos vamos a bañar, utilizamos jabón, champú que tienen un costo, el agua, la ropa que nos colocamos. Entonces, cuando uno analiza el hecho económico, está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso creer que si yo dejo de trabajar no va a pasar nada. No, claro que sí. Por eso trabajar y crear riqueza es importante, que es la tarea del liberalismo y que es la tarea del capitalismo, generar y crear riqueza, ¿no? La tarea del socialismo y del comunismo es generar pobreza y repartir esa pobreza para que un grupo reducido pueda entonces, irse a la cúspide de la pirámide, de las clases sociales y hacer lo que ya hemos visto en la mayoría de las economías del mundo, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? De algún modo, la economía siempre ha buscado entender qué sucede en los mercados y cómo puede aportar. De allí que la economía de los colores viene entonces a representar esas nuevas formas económicas a través de las cuales nosotros podemos, tener una relación un poco más importante en lo que respecta al medio ambiente y a la equidad social, ¿no? Este enfoque de algún modo busca equilibrar ese crecimiento económico en lo que significa una realidad ecológica y social completamente nueva, algo que seguramente no estábamos acostumbrados, porque este es un enfoque crucial para entender que tenemos un solo planeta, que tenemos un solo hogar, que si no cuidamos nuestra casa, como es conocida, el planeta Tierra, entonces nosotros vamos a tener grandes problemas en relación a que los recursos no son ilimitados. Y allí ya empiezo a dibujar el primer color que tiene que ver con la economía verde. La economía circular. Es algo que empieza a tomar tanta vigencia en los países que hasta el mercado de valores, el mercado financiero, ha empezado a emitir, por ejemplo, bonos de bonos verdes, bonos de hidrógeno, bonos de CO2, en donde la economía va buscando reinventarse para ayudar al fenómeno económico a cómo puede en los países entonces tener una nueva economía, tener una nueva forma de hacer economía. Como bien les decía, esto data desde 1960, cuando el marketing empezó a ser parte de lo que hoy nosotros conocemos como economía, que no tiene solamente que ver con influencia de colores estéticos, sino también se trata de adaptar estas nuevas tecnologías a lo que es la realidad. Los pioneros fueron países como Brasil o Japón, en donde se implementaron estrategias de colores para promover, por ejemplo, incentivos de reciclaje. Algo que, en el caso de Venezuela hemos dejado completamente atrás, ¿no? Reciclar, reutilizar. Vemos en Alemania, por ejemplo, como en todos los supermercados, Alemania como primera economía de Europa, tiene la posibilidad de que nosotros colocamos nuestras botellas, esas botellas que utilizamos, por ejemplo, para el agua mineral, las botellas que utilizamos para los jugos, las botellas que utilizamos para diferentes productos que compramos, puede ser leche, botellas plásticas. Entonces, como precisamente en Alemania nosotros logramos introducir esas botellas y nos da un ticket con 8 euros, 12 euros, 15 euros, dependiendo de la cantidad de las botellas, cuyo ticket puede ser canjeable en el supermercado por alimentos, y lo que ha entonces incentivado el uso del reciclaje, ¿no? En esa economía que precisamente busca ser cada vez más verde, ¿no? Recordemos que la economía de los colores está enfocada en reducir la huella de carbono a través de innovaciones en la producción y consumo. Es decir, añadirse a lo que es el protocolo de Kioto, añadirse a lo que significa
pues hacernos una economía que sea cada vez más sostenible y más sustentable, que va desde el hecho de clasificar la basura en nuestras casas, que va desde el hecho de entender que si yo voy a una playa y me fumo un cigarrillo o me tomo una cerveza de lata o me como un chocolate y lo dejo a la orilla de la playa, esto va a ir directamente a los lagos, a los mares, no solamente dañando la fauna marina, sino que también empieza a representar un desequilibrio en el medio ambiente. Ya algunas organizaciones hablan de la cantidad de miles de toneladas de plástico que hay, ¿no? En países como Venezuela nosotros a veces vemos que, por ejemplo, el petróleo empieza a derramarse en lagos como el lago de Maracaibo. Cada vez que uno los empieza a ver más contaminados, entonces sus olores son cada vez más putrefactos y eso va haciendo que precisamente la economía de los colores quiera entender y también quiera, digamos, enmarcar para cuantificar, ¿en dónde se encuentra esta persona dentro de la economía de los colores? ¿En qué desarrollo se encuentra esta persona dentro de la economía de los colores? Y es algo preponderante a la hora de estudiar las economías. En Suecia, la economía de los colores ha llevado a una reducción del 50% en los residuos al mismo tiempo que se incrementa la inversión en energías renovables, destacando precisamente su viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez es más común dentro de esta forma de economía empezar a utilizar, por ejemplo, energías eólicas, energías de paneles solares, energías hidroeléctricas, para dejar de lado las grandes energías contaminantes como pueden ser las energías derivadas de los combustibles fósiles y las energías generadas a través de la termoeléctrica, que no es otra cosa que una planta eléctrica que funciona a gasoil y que contamina todo el planeta. En Países Bajos, en Bélgica o en Alemania es común ver, por ejemplo, los famosos molinos de viento, que también a través de la energía eólica vienen a generar energías que son completamente limpias. En la mayoría de los hogares en Europa vemos que el uso de paneles solares es cada vez más frecuente, no solamente para bajar la factura eléctrica, sino también para contribuir a ese único planeta que tenemos, a este gran hogar que tenemos, que es el planeta Tierra, el cual debemos entender que la economía verde y la economía circular deben desarrollar un factor preponderante. Entonces tenemos cuando menos 8 economías de los colores y tienen que ver con la economía naranja, ya las vamos a ir explicando cada una, la economía roja, la economía verde, de la cual estoy hablando ahora mismo, las economías negras o subterráneas, que ya sabemos de qué se tratan, la economía azul, la economía gris, la economía amarilla y por último la economía púrpura. Es decir, cada una viene a representar una forma de hacer economía en cada uno de nuestros países en donde se busca crecimiento y desarrollo económico que vaya de la mano precisamente de la generación de riquezas. Entonces, la economía verde tiene que ver con las actividades que cuidan el planeta, aprovechando al máximo los recursos e infraestructuras que ya existen. ¿Cómo hago entonces para contaminar menos? ¿Cómo creo, diseño programas de reciclaje? ¿Cómo la economía verde también o economía circular busca reutilizar esas cosas que pasan? Y entonces empezamos a ver que en la mayoría de los países, por ejemplo, se empiezan a prohibir el uso de sorbetes o pitillos o popotes, dependiendo del país en donde estemos, como se llaman, ¿no? Y cómo entonces vamos, por ejemplo, reduciendo la cantidad de plástico que tienen las bolsas. Cómo vamos viendo que cada vez las tiendas de ropa empiezan entonces a dejar el plástico de un lado para trasladarse a bolsas de papel que son más ecológicas. También vemos que en el uso de la economía circular, las aguas dentro de los centros comerciales, dentro de los condominios, empiezan a denominarse como aguas grises, aguas que empiezan a ser reciclables. Es decir, aguas que nosotros usaremos entonces en algún momento para poderlas pasar de un lado a otro. Es decir,
el agua que utilizamos para ducharnos, el agua que utilizamos para tal vez lavarnos los dientes, es un agua que luego puede ser utilizada en el inodoro o en el urinario, digamos, masculino dentro de los centros comerciales. Es una forma de reciclar. El uso de paneles solares, el uso de bombillos LED. Yo recuerdo que cuando uno estaba niño, lo enviaban a comprar un bombillo y a uno le decían, traiga un bombillo de 50 o traiga un bombillo de 100. ¿Qué significaba esto? Que un bombillo de 100, que era el que más nos gustaba, y todas nuestras casas estaban alumbradas de color amarillo, a diferencia de lo que sucede hoy, que todas las casas están ahora alumbradas de color blanco, las avenidas, las ciudades, pasa lo mismo, era que significaba que ese bombillo era de 100 watts. Lo que hoy uno compra una lámpara de máximo 10 o 12 watts, es decir, que toda nuestra casa con 12 lámparas o con 10 lámparas, está haciendo lo que antiguamente hacía un solo bombillo. Y eso forma parte también de la economía verde, de la economía circular, porque estamos ayudando al calentamiento global. Empezar a clasificar la basura en nuestras casas, digamos en aquellos países en los que todavía no legislan. En la mayoría de los países las multas, los trabajos sociales y los castigos por botar basura son bastante severos. En el caso de mi país, esto todavía ha quedado rezagado y la legislación y el país no ha sido capaz de crecer en torno a estas materias que son bastante necesarias para preservar el planeta Tierra. La economía verde o economía circular hoy forma parte de la realidad económica de los países que cada vez utilizan más papel reciclable, que cada vez utilizan envases que son más amigables con el planeta y que las marcas también empiezan de algún modo a incorporar estas definiciones para ganar clientes, para ganar las nuevas generaciones que se sienten muy identificados con la economía de los colores y que se sienten muy identificados o que son una generación que prefiere comprar productos que sean de tipo reutilizable y reciclable, entendiendo el concepto del planeta Tierra. Luego tenemos las economías azules, que tiene mucho que ver con el reconocimiento de mares y océanos como motores de la economía. Y es que los mares y los océanos no solamente sirven como autopista fluvial para el tránsito y el transporte de mercancías a través de contenedores, containers, barcos, también los cruceros que navegan alrededor de los mares para fomentar el turismo, sino que también nos dan grandes frutos marinos como son los camarones, los calamares, los pescados, en su gran cantidad de, digamos, variedades y tipos dependiendo de los países, lo que genera a través de la pesca precisamente una forma de economía para muchas de las familias que no solamente sobreviven a través de la pesca, sino que han hecho de la pesca muchas veces un negocio a nivel global. En el caso de Venezuela venimos quedando en las primeras posiciones de exportación de camarones, no solamente a nivel global, sino empieza a convertirse el producto de exportaciones no petrolero número uno del país, de allí que su inversión aumente, ¿no? Entonces, dentro de la economía azul, claro está, el tema de todo lo que tiene que ver con lo que el mar, el océano nos puede dar y cómo esto forma un motor económico que tiene gran preponderancia en el que los países no solamente que deben legislar, sino que se apalancan para desarrollar un motor económico. Luego tenemos la economía amarilla, que tiene mucho que ver con las actividades centradas en todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de páginas web, el desarrollo de redes sociales, de comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico, la creación o la construcción de una vacuna, de una nueva investigación científica, el desarrollo de todo aquello que está relacionado con aparatos, con tecnología que permita identificar algunas enfermedades, tiene mucho que ver con la economía amarilla, en donde se desenvuelven pues los científicos en los países y que permite un desarrollo en patentes, en innovación, en creatividad, en solucionar problemas, que es precisamente la premisa de la economía. Un emprendedor al final lo que viene es a solucionar problemas y a encontrar en esos problemas nuevas formas de hacerlo. Luego tenemos la economía roja,
una economía en la que usted usa todos los días y seguramente conoce, y tiene mucho que ver con el consumo de bienes o servicios que no siempre son necesarios, ¿no? Es decir, luego que en la pirámide de Maslow nosotros cubrimos todas nuestras necesidades, pues nos encontramos con esos bienes o esos servicios en los que muchas veces nosotros no son de carácter necesario, pero vamos, los compramos, los consumimos. Puede ser, por ejemplo, digamos un concierto, puede ser el caso de consumo de bienes y servicios en los que los restaurantes pueden estar presentes, que no son para toda la población, pero que desarrollan un gran motor económico y que no requieren tal vez una inversión como requiere el sector secundario, el sector de la manufactura, en donde yo tengo que invertir $1.000.000 para hacer una fábrica, $2.000.000, sino que puedo abrir un pequeño negocio tal vez con $30.000 o $50.000, dependiendo de lo que sea, un pequeño emprendimiento con $1.000 o $2.000, lo que hace un motor económico bastante importante. Luego está la economía en la que me encuentro yo, que es la economía naranja, en la cual los países han empezado a invertir grandes capitales semillas, grandes fondos, por ejemplo, para escribir un libro, para hacer un artículo de tipo científico, para desarrollar una idea, un ensayo que permita entonces definir, digamos, y darle respuesta a necesidades que hay para cada una de esas economías. Entonces, en la economía naranja, nosotros tenemos las actividades desarrolladas en la propiedad intelectual, la industria artística y cultural, es decir, todo aquello que tiene que ver con el cine, con el teatro, con la creación de un libro, tiene mucho que ver con la forma de hacer economías naranja. Recuerdo que hace unos meses Colombia, por ejemplo, hacía una iniciativa bastante interesante para dar capital semilla para que personas, por ejemplo, se tomasen un año libre para escribir el guión de una obra teatral, escribir el guión o desarrollar y madurar la idea de una película o escribir un libro sobre un área del conocimiento importante. Y es que las economías naranja vienen a formar parte de lo que hoy se conoce como la nueva economía, ¿no? Dar una conferencia, dar una charla, un taller, un aporte a la sociedad intelectual tiene mucho que ver con la forma de hacer economías naranja. Luego tenemos la economía plateada. Y allí es donde se ha roto nuevamente un paradigma, ¿no? Ahora hay que empezar a pensar y repensar en que tal vez quien se va a casa sean nuestros padres o nuestros abuelos. Y creo que eso pasaba un poquito más hace unos años, ¿no? Hace unos años era común ver que una persona joven, y digo una persona joven tal vez de 65 años, se iba completamente jubilada o pensionada a su casa a dormir, ¿no? Hoy es cada vez más común encontrarnos con personas de 70, de 75 años. Cuando viví en Buenos Aires, Argentina, nosotros decimos en Latinoamérica muchas veces, o durante muchos años se utilizó, por ejemplo, palabras que hoy ya no se usan, ¿no? Como ancianos, por ejemplo, o viejos. Ahora esas palabras han sido sustituidas en mi país por tercera edad, pero en Argentina le decían los grandes, ¿no? No, ahí vienen las personas grandes, y ser una persona grande precisamente viene dentro de la economía plateada, que tiene que ver con aquellas actividades que convierten a los adultos mayores en motor de inclusión y recuperación económica, porque hay toda una sabiduría, y se llama economía plateada precisamente por las canas, la experiencia y la sabiduría que estas personas tienen. Ayer conversaba con un amigo que me encontraba en el estado Zulia, en Venezuela, en Maracaibo, y me decía que tenía 77 años, que era ginecostetra, que iba a trabajar. La semana pasada en una conferencia me encontré a un doctor hematólogo que me decía que todavía seguía trabajando, que los hijos le decían que ya no trabajase más, que ellos lo podían mantener, pero es esa necesidad de estar activo. Un médico hematólogo de 89 años de edad, que todos los días va a su consulta, que todos los días va a la clínica donde trabaja, y eso tiene que ver no solamente con la vocación, sino con la necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos útiles, de aportar a la sociedad económica, no solamente por el dinero que se pueda generar, sino también por el gran cúmulo de experiencia que hay detrás de estas economías, como es el caso de la economía plateada. Luego tenemos el caso de la economía gris. Son aquellas actividades que son legales, pero que evaden impuestos.
¿sí? Y en muchos de los países en donde manejamos cash o dinero en efectivo, vemos la presencia de economías grises. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, donde se manejan criptomonedas, donde se manejan dineros en efectivo, que van creando que las economías grises, pues aunque son legales, porque por ejemplo, digamos, vender ropa, vender un chocolate, hacer un masaje o vender X o Y producto es completamente legal, vender un teléfono celular, vender una taza sublimada, pero estas personas no facturan, no dejan rastro de sus operaciones comerciales a través de la banca, lo que hace cada vez más difícil cuantificar estas economías, pero que sabemos que existen, que sabemos que se dan y que son economías importantes porque, como bien decía hace un momento, forman parte de la economía gris, es decir, esa economía que está presente dentro de todos los ámbitos, dentro de todos los países. En otros países más desarrollados es más común ver cómo los pagos se han digitalizado completamente y que el uso del dinero en efectivo prácticamente ha quedado en el pasado, ¿no? Lo que le permite a los estados no solamente cuantificar y rastrear este tipo de economías, sino que da un poco más de legalidad y permite que estas economías se pongan a derecho, facturando, pagando tributos, contribuyendo a las estadísticas nacionales. Luego tenemos la economía negra o economía subterránea, que tiene mucho que ver con actividades ilegales y actividades prohibidas. Y vuelvo y reitero, en nuestra región, en el caso de Latinoamérica, pues estas economías, como son las economías relacionadas con las sustancias psicotrópicas, con las economías de, digamos, la prostitución o las economías sexuales que van en auge y en crecimiento, pues cada vez existen más la venta de muchos de los productos que son ilícitos, están dentro de esas economías negras que se estudia, que se cuantifican, que los estados y los gobiernos arman instituciones para perseguirla, para saber cuánto dinero movieron, cuánto dinero está incluido dentro de esta economía negra, que es una economía que funciona al margen del Estado, que funciona al margen de las leyes, pero que es una realidad, ojo, a nivel global, pero que la vemos mucho más de forma, digamos, consuetudinaria en países como Latinoamérica. Luego tenemos la economía violeta, que es una economía que impulsa el crecimiento de la economía a través de la igualdad o la equidad de género. Es decir, tiene mucho que ver con dar oportunidades que sean iguales tanto a hombres como a mujeres, para que pues ambos géneros puedan tener, tanto el género femenino como el género masculino, la posibilidad de ganar lo mismo. De hecho, la economista y premio Nobel Claudia Goldin hablaba sobre lo que es la economía violeta, ¿no? Y ponía ejemplos en torno al fútbol, en cómo pues las jugadoras femeninas todavía ganan tal vez un 5% de lo que gana un jugador masculino, y cómo existe dentro de esta economía pues grandes, digamos, disparidades o distancias entre lo que puede ser una economía, digamos, de el género masculino y una economía del género femenino. Es eso lo que tiene que ver con las economías violetas. Entonces, la economía ha buscado empezar a darle forma a la economía de los colores para que sea la economía de los colores, esa economía que defina importante o la forma o la importancia que tiene cada una de esas actividades que nosotros hacemos. Si yo, por ejemplo, soy un músico y entonces creo una composición musical, creo una canción, ya sé que estoy dentro de la economía naranja. Y si yo estoy buscando realzar, por ejemplo, el papel de las mujeres, entonces sabré que estoy dentro de la economía violeta. Ahora, si yo estoy en una actividad económica que no tiene mucho que ver con, digamos, el pago de impuestos, entonces estoy en la economía gris. Ahora, si estoy en la innovación, en la reducción de costos mediante la investigación, estoy apoyando la tecnología o la ciencia, sé que estoy trabajando dentro de la economía amarilla. Y así, la economía marrón, por ejemplo, también es bastante importante, que tiene que ver con todo lo que son los rubros agrícolas, con todo lo que viene de la tierra, con todo eso que consumimos todos los días,
plátanos, bananos, papas, patatas, legumbres, frutas, hortalizas y verduras que nos ayudan a tener una dieta equilibrada y que tiene mucho que ver con el trabajo de grandes hombres y mujeres que todos los días se dedican a la economía marrón. Entonces, la economía, pues precisamente ha buscado la forma de dar respuesta a esos fenómenos a través de la economía de los colores. Me gustaría saber si habías escuchado alguna vez el término de la economía de los colores, qué te pareció, si tú incluirías algún otro color de estos 8 o 9 que introduje en este episodio del podcast, que no olvides suscribirte a nuestro canal porque precisamente así podemos llegar a más personas y saber qué temas te gustaría que tratásemos dentro de cada uno de los episodios de nuestro podcast. Entonces, la economía de los colores al final significa innovar y competir. Dos palabras que a mí me gustan mucho, dos palabras que trabajé en mi primera tesis, la tesis para graduarme como licenciado en economía, como economista, y de algún modo tienen mucho que ver cómo configuramos y cómo adecuamos eso que es hacer algo nuevo, pero hacerlo competitivo. Hacer algo nuevo, pero hacer algo que funcione. Hacer algo nuevo, pero algo que aporte al país, a la sociedad y al sector económico en el cual yo me desenvuelvo. Ese es el verdadero trabajo del emprendimiento y del emprendedor. Crear cosas nuevas, buscar nuevos métodos y nuevas formas. Digamos, destrabar eso que nos dicen imposible, no se puede, es muy complicado, no dan permisos. El verdadero trabajo del emprendedor, sea en la economía de los colores o sea en la economía del emprendimiento, es todos los días buscar nuevas formas y nuevos métodos a través de hacernos innovadores y competitivos, sin dejar de lado precisamente que en esa innovación y en esa competitividad nosotros tenemos que hacernos todos los días mejores empresarios, mejores comerciantes, capacitándonos más, leyendo más y estudiando más. Veía un video en las redes sociales, en TikTok, y me llamaba profundamente la atención. Y es que no sé por qué las nuevas generaciones, o tal vez, digamos, las generaciones de redes sociales, empiezan a desestimar el uso de las universidades o de las carreras universitarias. Y es que precisamente es en la universidad la gran generadora de conocimiento. Es la universidad la que ha permitido graduar, digamos, al personal que atiende sus dientes o al médico que lo va a atender en una emergencia, o al administrador o al contador que van a declarar sus impuestos, o al economista que desarrolla ciencia para ayudarlo a entender los fenómenos económicos o alertarlo de una crisis financiera, o a los profesores que tanto aportan al país. Entonces esta chica decía que su profesora de economía ya no le creía porque no había montado empresa. Entonces quiere decir que un ginecólogo varón no puede serlo porque no tiene el miembro de las mujeres. No, precisamente en la construcción del conocimiento de la universidad, aún con sus, digamos, cosas negativas o criticables, es donde se han desarrollado los motores económicos en el mundo. Sin universidad, sin estudio, sin investigación ni desarrollo, no podremos desarrollar economías que no solamente perduren en el tiempo, sino que también vayan a ayudar en la construcción precisamente de generar riqueza, de generar empleo, de generar bienestar económico y de generar intelectualidad para resolver los problemas. Aquellos países que no invierten en educación, aquellos países que hoy creen que poner una cámara al frente y decir cualquier cosa están resolviendo problemas, están completamente errados, y uno cuando los escucha hablar y decir barbaridades sabe que están completamente errados. Entonces, nos veremos en un próximo episodio que será nuestro episodio número 10. Ya tenemos 10 casi episodios del podcast, lo que ha sido pues un trabajo de prácticamente unas 10 semanas en donde hemos estado generando conocimiento económico. El próximo episodio se titula ¿Qué debemos aprender de Adam Smith 250 años después de que Adam Smith publicase su majestuosa obra de más de 682 páginas titulada Teoría de la riqueza de las naciones, que le dio partida al estudio de la ciencia económica? 250 años después, todavía seguimos hablando
del gran Adam Smith, considerado el padre de la economía, y ese es un capítulo que quiero traer, que será nuestro episodio número 10. Nos vemos entonces en una próxima edición del podcast financiero. Yo soy Aldo Contreras Sanitá, economista, y quiero agradecerles por estar allí pendiente. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales como @AldoPisoContrerasS. Nos vemos en un próximo episodio. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Sanitá. Finanzas y economía en la palma de tu mano.